Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de economía, pero es facilito, como siempre, con Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo, que ya está con nosotras. Casi uniformadas de nuevo. Sí, ¿no? Siempre estamos coordinando. Bueno, y hoy día vamos a hablar de un tema del que siempre se hace hincapié cuando hablamos también de la necesidad de que haya más puestos de trabajo o de que haya mayor inversión, porque están altamente relacionados, Paola. Así es, Fátima. Bueno, es importante dar como una mirada un poco histórica que ha venido ocurriendo con la inversión privada y cuál es su importancia para la generación de empleos, que al final es lo que más le importa a los hogares, a los que están en su casa, porque sin empleo no hay manera de conseguir los ingresos para comer, etcétera, ¿no? Lo cierto es que ya no estamos en nuestros años mozos, digamos así, ¿no? Nosotros teníamos, entre 2004 y 2008 teníamos buenos precios. Pues. El Perú nunca ha sido un país hiperestable políticamente, pero digamos, era bastante más predecible, digamos, cómo se daban las cosas en nuestra economía en unas décadas anteriores, ¿no? Entonces, tuvimos de 2004 a 2008 un quinquenio en el cual la economía crecía 7%, imagínate cuánto extrañamos esas tasas de crecimiento, y la inversión privada tenía un boom a 17%, imagínate, ¿no? Y ahí, en ese momento, como sabemos, se generaron muchos puestos de trabajo que vinieron de la mano con reducción de la pobreza. Correcto. ¿No? Bueno, pero poco a poco esto ha ido cayendo, ¿no? Entre el 2009 y el 2013 aún era elevado, el crecimiento era de 6%, recordemos que ahí tuvimos una crisis financiera internacional. Exactamente. Y a pesar de eso, supimos seguir creciendo. Y la inversión privada de todas formas creció 10%, que está bastante bien. Pero ya empezaron los problemas en el año 2014 y creo que es importante hacer esta reflexión. Perfecto. Porque muchas veces nos fijamos solo en lo que ha pasado con la pandemia o lo que está pasando en este momento, que el factor climático, que es bien importante reflexionar sobre eso, pero hay que ser conscientes de que la desaceleración de nuestra economía y los problemas para esta generación continua de empleos de calidad viene de varios años atrás. ¿No? Entonces, entre el 2014 y el 2018, nuestra economía creció a tasas muy bajitas, en promedio más o menos 3%, 2-3%, y ahí la inversión privada retrocedió principalmente. Y aquí vemos factores políticos, de pronto falta de buen manejo, de pronto de situaciones sociales que derivaban en temas de inversión privada también. Ahí hubo un deterioro también bien importante de las condiciones externas, ¿no? Ahí eso nos habla mucho de cuánto dependemos de lo que ocurre en el exterior, o cuánto dependíamos más antes. Porque de hecho los estudios muestran que en estos últimos años, donde hemos visto más volatilidad, esto agarra parte del 2016, donde ya empieza la crisis política, ¿no? Nueva gestión. Parte de esta volatilidad con la inversión privada tiene mucho más que ver con la confianza empresarial que antes. Porque antes la confianza era un poco más plana. Ahora se ha estado moviendo muchísimo con tanta incertidumbre, ¿no? Y esto es lo que ha pasado ya en un periodo donde hemos tenido pandemia, problemas climáticos, ¿no? Cambios de presidente. A pesar de eso, porque hemos tenido hasta rebotes y todo, hemos tenido un crecimiento de la inversión privada de 3%. Pero ¿qué pasa ahorita, no? Hemos visto una primera mitad del año donde la inversión privada no se ha movido mucho, ha sido un movimiento mínimo, tuvimos un momento de crecimiento, un momento de retroceso, pero sí esperamos, es lo bueno, sí esperamos un avance hacia este segundo semestre y el próximo año. De acuerdo. La capacidad adquisitiva de los hogares está mejorando un poco y sobre todo la inversión minera está impulsando esta inversión. Bueno, esto también nos hace falta, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente gráfica porque, por supuesto, decíamos que la inversión se relaciona directamente con la mayor capacidad de empleo porque realmente también es la inversión privada la que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Sí, a ver, en este gráfico podemos ver cómo crece. La siguiente línea, hay una línea son dos líneas. Ahí podemos ver cómo se mueven juntos la población ocupada, la PEA ocupada como le llamamos, con el crecimiento de la inversión privada también, ¿no? Es lo que te decía. Acá solo estamos viendo cuántos puestos de trabajo hay en nuestra economía y por eso es tan importante impulsarla, justamente. Acá no distinguimos formal, informal. Aquí no tenemos esa distinción y esa es una cosa que vamos a conversar en un momento, ¿no? La inversión privada se ha movido con los ciclos de la economía. Pero aparte de eso, no solo es cuestión de los puestos de trabajo. Hemos estimado que un crecimiento de 1%, digamos, en esta inversión privada trae consigo una reducción de 0.7% en el subempleo, que ya te habla algo de
la calidad del empleo que trae esta inversión privada. Por supuesto. No, pero tampoco es cuestión de, o sea, de pintarlo todo rosado y perfecto, porque lo cierto es que habiendo tenido inversión privada antes, tampoco terminamos de hacer la tarea. O sea, tenemos un problema muy importante con la formalización. Sí, tenemos un problema muy importante con la formalización, porque si bien esta viene de la mano con cuánto trabajo tenemos, con cuántos empleo adecuado tenemos, o sea, con trabajar las suficientes horas, con ganar, sociales, aunque sea el sueldo mínimo. El tema de salud. Lo que se mueve menos es lo que tú estabas mencionando, la informalidad, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para mejorar estas condiciones? Tanto la informalidad como la inversión privada en sí misma. Ha habido mucho ruido político en estos años, pero en particular incluso ahora. Veamos lo que ha venido ocurriendo ahora con Petroperú, por ejemplo, ¿no? Vaivenes, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, ¿no? Y mucho tiempo de incertidumbre. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero en temas de informalidad, si bien hay una estimación que dice que por cada punto de crecimiento de la inversión, los puestos de trabajo aumentan en 12.5 mil. De acuerdo. La informalidad sigue siendo una tara importante. Sí. Sobre todo donde en las empresas más chiquititas, que son la gran mayoría de las empresas de nuestro país, y es donde está la mayoría de nuestros trabajadores. Y esta es la cifra traumática. Sí, o sea, el 92% de los trabajadores que están en zonas urbanas de microempresas son informales. Y la gran pobreza que queremos ahora combatir está en las zonas urbanas. Y la única forma de lograrlo es con inversión y con empleo aquí, ¿no? Y si vemos qué ha pasado, por ejemplo, en empresas de otros tamaños, ahí sí hay unas caídas bastante más marcadas de la informalidad, porque normalmente cuando hablamos de la informalidad hablamos de un promedio grande que incluye a todo el Perú, ¿no? Sí. Pero el gran problema de nuestro estancamiento está en estas empresas pequeñitas que tienen muy poca productividad y por las cuales no hemos hecho lo suficiente para que puedan crecer, ¿no? Y dado esto, ¿esto qué se traduce? En que los trabajadores no tienen las condiciones y tienen que terminar buscando un segundo empleo. Los que consiguen, ¿no? Los que consiguen, o sea, es que a veces el segundo empleo es como me recurseo, veo qué hago. Y justamente este es un estudio que hace poco comentó Miel Jaramillo en El Comercio, que muestra que el 19% de los trabajadores tienen un segundo empleo, pero el 94% de estos segundos empleos es informal. Informal y es prácticamente todo. Claro, ¿no? y de hecho, ¿por qué hablamos de esto? No es que el privado entonces es un malo que no quiere invertir. El Estado o la gestión que le corresponde tiene que dar toda la seguridad jurídica, la estabilidad también para que vengan los inversionistas a poner su dinero en el país y puedan generarse más puestos de trabajo. Pero, por ejemplo, de las empresas pequeñas, medianas o microempresas, muchas de ellas ahorita están siendo amenazadas por la delincuencia y eso también es una tarea que le corresponde al Estado para que precisamente en esta curva que veíamos haya más inversión y más puestos de trabajo y más familias que puedan comer bien y educarse mejor, Paola. Y son sectores donde no estamos viendo acciones concretas. Estamos viendo muchas cosas que pasan alrededor, pero no vemos acciones concretas a favor de justamente estas empresas pequeñas que puedan crecer, que puedan desarrollarse. De acuerdo. Es difícil avanzar así, pero lo bueno es que dentro de todo se prevé un avance de la inversión privada magro, todavía no es un avance muy grande, 2.5% este año, no estamos lejos de ese 17%. Pero bueno, hay que poner la prioridad sobre la mesa. Exacto. Es bien importante. Te agradecemos mucho, como siempre, Paola, también a la Red de Estudios para el Desarrollo por esta información.